Tenemos hoy una mesa, yo creo que de las más interesantes, en mi opinión. El detective en el diván, trastornos mentales y género negro. Allen Frances, que fue el director del DSM-4, el Disorder and Statistic Manual, que es algo así como el Vademecum, la Biblia de los psiquiatras, donde aparecen todos los trastornos mentales, las patologías habidas y por haber, respectivamente catalogadas, etcétera, pues en la versión número 4, que es de hace ya unos años, bueno, había pues un montón de enfermedades, etcétera, pero hace poco se ha presentado la versión número 5, el DSM-5, y el director de la versión número 4, Allen Frances, vino a decir que la versión número 5 es un asco, que patologiza muchas cosas que no habría que patologizar, que intenta buscar una base biológica de ciertas patologías que hay muchas cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Ha habido una enorme polémica con este asunto. Y bueno, quería decir esto porque esta mesa también la vamos a plantear no solo desde el punto de vista de cómo algunos autores, hola a todos, por cierto, que aún no os he presentado, lo haré en un segundo, algunos autores utilizan el trastorno mental para completar, describir, dibujar personajes y muchas veces enredándolo, hilándolo con tramas de género negro, a veces va muy bien. No solo esto, sino también vamos a hablar de cómo el trastorno mental de alguna manera forma parte de nuestra cultura y de nuestra civilización y cómo eso se refleja en la narrativa. Bueno, ahora hablaremos de esto también. Simplemente, primero de todo, os voy a presentar, empezamos por Tadea. Tadea, bienvenida. Hola, encantada. Tadea ha escrito La ordenada vida del doctor Alarcón, donde la enfermedad mental pues es un espejo para todos. Es una escritora y terapeuta ocupacional, entonces también trabaja en salud mental y ahora nos estaba contando que trabaja pues en un programa con psicosis, con casos de psicosis. Así que un día a día difícil, me imagino, el tuyo, ¿no? Bonito, diría, fíjate. ¿Bonito? Sí. También, seguro, no lo dudo, porque al fin y al cabo estás trabajando tocando humanidad. Has hablado del DSM-5 o del DSM-4. Si quitásemos el DSM y si quitásemos todos los diagnósticos, nos quedaríamos hablando persona en persona y por eso digo que es bonito. Claro, digamos que más allá de las etiquetas de la salud mental, ¿no? Pues gracias por venir, Tadea. Este libro, La ordenada vida del doctor Alarcón, es la novela de una transformación, diría yo, la de un doctor que tiene que salir de su aislamiento psicológico. No sé si lo estoy explicando muy bien, pero bueno, luego hablamos un poco de ello también. Magan Ledon, autor de El silencio, bienvenido. Te están traduciendo, imagino, en este momento. Saludos al traductor, traductora, no lo sé, pero ser que estás ahí, te saludamos y te agradecemos que nos traduzcas. Bueno, Magan es autor de novelas como esta, En silencio, premio Transfug, una novela sobre una venganza, o quizás no exactamente una venganza, una protagonista, Emily, muy interesante. Tiene otras novelas, Voces sin voz, Viaje al abandono, Los olvidados. Perdón, estoy leyendo las notas que tengo sobre Eduardo. Confusión total y absoluta. Perdón, Magan. Vuelvo a Magan. En silencio, premio Transfuge. Magan es doctor en comunicación, es ganador de varios premios, ha sido adaptado al cine. Emily es su heroína. ¿Es una heroína o es una psicópata vengativa? Esto te lo voy a preguntar después. O si no, ahora mismo. ¿Nos quieres responder? Vamos a ver. Bonsoir. Il ne s'agit pas vraiment d'une psychopathe de la vengeance, il s'agit plutôt du lien qu'il y a entre la... El vínculo que hay entre el sufrimiento psíquico y el sufrimiento social, es decir, que es más bien una
persona que vive una ruptura con su entorno profesional y social, una persona que en un momento, ya que estamos jugando con los códigos del género negro, transforma esto en una venganza física, pero es un símbolo de su sufrimiento psíquico y de su sufrimiento social. En esta mesa. Magán además es una persona que está teniendo pues un éxito de ventas muy considerable en Francia. Si no me equivoco, esta es la primera novela que se le publica en español. No estoy seguro de esto, pero creo que sí, si mi memoria no me falla. La segunda, perdón, me falló. En todo caso, espero que sea la segunda y todas las siguientes que vendrán después. Y gracias por estar aquí, Magán, con nosotros. Ahora sí, Eduardo Soto Trillo. Eduardo ha escrito Yo Nunca, una novela sobre un triángulo amoroso con un juez, un opositor a juez, una fisioterapeuta, una restauradora de pinturas. Es un triángulo thriller, una novela bastante especial. Es autor de Voces sin voz, ahora sí, es lo que estaba diciendo antes, Viaje al abandono y Los olvidados. Pero sobre todo quería destacar que es abogado, que es un experto internacional en derechos humanos y que es una persona que además ha trabajado en Kosovo, en Ruanda, en Timor Oriental. Nos ha parecido interesante invitarle también, no solo en su faceta de novelista, sino también en su faceta de experto en derechos humanos. ¿Qué relación tiene esto con la salud mental, con los trastornos mentales, con el vademecum de la psiquiatría? Yo creo que muy evidente, ¿no? Estamos en esta mesa, vamos a pasar también de lo personal, de los males personales a los males sociales. Entonces yo creo que tú has estado muy en contacto con eso, con los males del mundo, podríamos decir. Sí, pues sí, es mi trabajo. Es tu trabajo. ¿Todavía estás en eso? Sí. De vez en cuando, todos los años, tengo que hacer trabajo principalmente en África, en temas de derechos humanos y el mal está ahí, ¿no? Es consustancial, pero también en nuestra sociedad, ¿no? Hay violencia, hay agresiones y también hay enfermedades mentales que pueden justificar en algún momento esos actos, ¿no? Gracias, Eduardo, por venir. David Barreiro. Hola, David. Gracias por venir también. Es periodista, es escritor, escribe teatro, es guionista también. Ha escrito Días perdidos, es una novela, no voy a decir que muy divertida, que lo es, mucho más que muy divertida, pero David es muy interesante porque con 4 cosas, en este caso con un asunto un poco extraño, que es un vídeo de un payaso que surgió, que realmente pasó, ¿no? Que hubo ese vídeo, con 4 retales te hace una novela buena y divertida, que es el caso de esta novela y que es el caso también de otras como Mediocre, Barriga, El túnel, qué sé yo. No es la primera vez que estás en Getafe y siempre nos traes como muy buenos materiales literarios. Entonces, bueno, aquí tenemos podríamos decir que un clásico psicópata. No lo sé, es una pregunta que te hago así para empezar. Sí, bueno, está el peligro de hacer spoilers siempre que hablamos de nuestras novelas, porque en el caso de Días perdidos parece que va a ir por un lugar y luego termina yendo por el otro. Creo que está un poco en la línea de un psicópata, evidentemente, por los crímenes que comete, pero también de ese pozo de una venganza individual que recoge una corrupción social y del sistema, ¿no? Endémico. Es curioso porque en tu caso hay como una voluntad, no vamos a desvelar nada, por supuesto, pero hay una voluntad de mejorar la sociedad en este hombre. Sí, él haciendo el mal quiere hacer el bien social, haciendo el mal individual, digamos. Bueno, muy interesante también. Tenemos también a Manu Marlaska, que se nos añade a esta mesa, gracias al tráfico de Madrid,
¿Qué tal? ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Bien, tenía que estar en la mesa anterior, como algunos de ustedes sabrán, pero he llegado a esta mesa. En fin. Bueno, a Manu también lo conocéis porque es un gran amigo del festival desde hace tiempo y además por su expediente Marlaska y tantas cosas. Ha trabajado prácticamente en todos los medios de comunicación de este país, por exagerar un poco. Los pero que casi quedan abiertos, de los pocos que quedan abiertos. Digo, Exacto, los medios que exacto, quedan exacto. Entonces, también tiene libros como La España Negra, si no recuerdo mal. En fin, y es un experto en cómo podríamos... ¿Qué etiqueta podríamos ponerte? En la realidad negra. Estos señores son realidad autores negra. de Sí. novela negra, yo soy un experto en la realidad negra. Pues gracias por venir Que también. la realidad suele ser buena materia prima, desde luego, para todos ellos, para todos ustedes. Claro, y también en el desarrollo de tu trabajo pues te has encontrado con muchos casos de psicopatía, de trastorno muchos, es verdad. muy grave, ¿no? De asesinos que tenían que haber pasado por el Líbano. Sí, También, claro. Es curioso porque, por empezar por algo, recuerdo que los psiquiatras militares ingleses en la posguerra mundial decían que Rudolf Hess, fue Rudolf Hess quien saltó en paracaídas sobre... Sí. Rudolf Hess, que era uno de los jerarcas del nazismo, saltó en paracaídas en una operación muy extraña. Nunca se ha sabido muy bien por qué exactamente le dio por saltar sobre Inglaterra. En principio para negociar con los ingleses, una alianza. Bueno, fue una cosa, parece como una operación suya. Entonces los psiquiatras militares decían que cuando hablaban con Rudolf Hess, veían su locura, su trastorno, su... qué sé yo, y decían que no les permitían, sus superiores no les permitían tratarlo demasiado, pero decían que ellos veían que con una buena psicoterapia, con un buen tratamiento sostenido en el tiempo, ese hombre podía ser recuperable para la sociedad. Es muy fuerte decir esto de un jerarca nazi, pero veían que por la infancia que había tenido ese hombre, por el tipo de vida que había llevado de niño, de adolescente, bueno, pues se había convertido en el monstruo en que se había convertido, uno más de la colección de los nazis de la época. Pero me chocó muchísimo esta particularidad, ¿no? De que los psiquiatras militares ingleses lo consideraban una persona recuperable. No sé si empezar por esto, como por empezar por algo, pero recuerdo también un libro de una psicoterapeuta llamada Alice Miller, que se llamaba Por tu propio bien, tenía un subtítulo, algo así como La violencia aplicada en los niños, y Alice Miller también hablaba en ese libro de un concepto llamado traumatogenia, y ella explicaba cómo, ponía varios ejemplos históricos, uno de ellos era el de Hitler, explicaba cómo la violencia del padre de Hitler y la indiferencia de la madre de Hitler habían creado un Hitler. Y los métodos traumatogénicos de la educación alemana de la época habían rematado la creación de ese personaje, de Hitler. Bueno, partiendo de ahí, quiero preguntaros al azar, contestad en el orden que queráis, por supuesto, quiero preguntaros por un asunto que para mí estaría de fondo. La novela negra anglosajona, no la novela negra, sino el bestseller, también el blockbuster en el cine, suele tratar al enfermo mental como a un psicópata peligroso y no se sabe muy bien por qué, simplemente enloquece, el mal se apodera de él, no hay ni una explicación social, ni una explicación más personal, nada, simplemente viene uno que es malo, está loco y comete crímenes horrendos. Me gustaría preguntaros qué pensáis de esta manera, de esta manera de hacer, anglosajona, y aprovechamos también para hablar de qué padecen vuestros personajes y cuál es la traumatogenia, si es que la hay, detrás de vuestros personajes, de vuestros enfermos, de vuestros trastornados, los que tengáis un personaje trastornado en vuestra novela, naturalmente. Podríamos empezar, por ejemplo, Tadea, ¿te animas? Sí. Pues a mí me salen las uñas al pensar en cómo la televisión, cómo los medios, como todo el mundo, ¿no? Pues ve al enfermo mental como una persona agresiva, cuando en realidad el porcentaje de agresividad que puede tener una persona con una enfermedad, con un trastorno mental grave, es muchísimo menor que cualquier otro de la población que no esté diagnosticado un trastorno mental. Entonces, eso hiere, ¿no? Luego también hay una diferencia muy grande entre lo que es una psicopatía y lo que es un trastorno mental grave, porque una psicopatía, además, nunca es atenuante en un juicio.
cuando un trastorno mental grave puede serlo, ¿no? Yo estoy muy en contacto siempre con personas que han tenido, en este caso, en este momento de mi vida, un primer episodio psicótico, que es un momento de ruptura brutal con la realidad, cuando han tenido una continuidad anterior. Y yo creo que en ese contacto humano que he tenido me he dado cuenta de que hay una línea que es horizontal, es una línea en la que no debería haber esa etiqueta diagnóstica en un momento dado para decir tú estás enfermo, tú tienes una enfermedad mental y por eso reaccionas de esta manera. Todos bailamos en esa línea y hay veces que nos quedamos a un polo o vamos hacia el otro polo. Y la novela negra yo creo que da mucho juego porque los protagonistas de la novela negra todos tienen unas características de personalidad muy especiales, ¿no? Son gente, muchas veces son gente que se aísla, ¿no? Gente que ve la realidad de una manera, a veces jugamos con la psicopatía o con la falta de empatía. Y yo creo que en ese momento los personajes secundarios obtienen mucho protagonismo. Porque una persona que se aísla de los demás, una persona que se aísla, realmente, ¿cómo vería a los personajes secundarios? Los vería como personajes planos, ¿no? Personajes que... Entonces, en ese juego que hacemos de cómo procuramos que el lector vea a los personajes redondos, teniendo en cuenta que una persona que se aísla mucho de los demás puede verlos como planos. Yo ahí veo el inicio del juego en la novela negra, no sé qué opináis. La identidad del personaje es para mí lo vital de una novela negra. Muy bien, gracias Tadea. Continuamos, por ejemplo, Magán. ¿Quisieras continuar? Oui. Alors, pour poursuivre un petit peu ce que vous disiez, moi j'ai l'impression que ce que définit le roman noir, je vais prendre un exemple, l'exemple d'un... La novela negra, a ver, con un ejemplo de Tim Lox, con la novela Green River, que fue todo un éxito, que cuenta la historia de una revuelta en una prisión, en una cárcel, y hay un número de psicópatas que cometen un montón de crímenes. Y lo que dice él en esta novela, y lo que se dice en la novela negra en general, es que se describe el fenómeno de la locura en un individuo, en un grupo o en una institución psiquiátrica, como una cárcel, pero es para contarnos que la locura está en el resto de la sociedad y es como una metáfora en un momento dado de la locura. La novela negra, para enlazar con la pregunta del thriller americano, ¿no? Es algo que nos tranquiliza, que tranquiliza al lector, imaginando que la fuente de la locura es individual, ¿no? La figura del mal, ¿no? Eso es lo que se ve mucho en la novela americana, en las novelas francesas también. Muchos thrillers se basan en esta manera de reflexionar y es algo exótico, es exterior a nosotros, exógeno, la locura, el mal está fuera. En un individual nosotros somos normales, aquí definimos normalidad y patología. Pero bueno, yo no he podido leer vuestras novelas, voy a mejorar mi castellano para poder leerlas, pero bueno, lo que define la novela negra es que específicamente vivimos en un mundo loco, así que las acciones de los personajes nos molestan más y nos hablan de nosotros, de nuestra vida. El loco ya no es el psicópata que va a matar a personas concretas disecándolas. El loco somos nosotros con acciones cotidianas que se debate, que se desvive y que es loco. El hecho de entender, y creo que en la novela negra esto está muy presente, que la locura bueno, siempre la ponemos en los demás, ¿no? Al final la cuestión es, claro, hasta qué punto estamos locos nosotros, y se puede estar loco de muchas maneras, y hasta qué punto, más que estar loco, porque loco puede ser también locura creativa, hasta qué punto estamos enfermos, trastornados, de una manera que puede ser tóxica o que puede hacernos sufrir tanto a nosotros como sobre todo al entorno, a los que nos sufren, a los que nos sufren, ¿no? No tanto el sufrimiento que nos autoinfligimos, sino también el sufrimiento que infligimos también a las personas que tenemos cerca, ¿no? Digamos que eso sería otra manera quizás de
de abordar la locura, el darse cuenta de que no es algo ajeno a nosotros también, ¿no? Bueno, pero continuamos con todo esto. Entonces, David, ¿sí? Eduardo. ¿Quieres seguir? Sí, yo coincido contigo en esta visión un poco general de la locura como algo cotidiano en nuestras vidas, ¿no? Lo que lo diferencia sería el hecho de que una persona con un trastorno mental cometa un crimen, ¿no? Y eso es lo que cambia todo radicalmente, ¿no? Yo en mi novela sí que he intentado investigar sobre la responsabilidad social, ¿no? A partir de un caso muy conocido que fue el de Noelia Domingo, que todo el mundo conocerá, aparentemente una psicótica que comete un crimen. De repente descubrí todo un mundo de responsabilidades detrás de esos crímenes. Y luego incluso, como en libros anteriores, claro, que no eran de ficción, para mí es muy importante la investigación y me colé en el psiquiátrico penitenciario que está en Foncalén y sinceramente yo no sé si mis compañeros han estado ahí alguna vez. Ha sido de las experiencias más terribles de mi vida de cómo la sanidad pública trata a los enfermos mentales. Esto por lanzar aquí. El problema perdona, que no me he colado. El problema del tratamiento de las personas con trastornos, y eso es muy importante, con enfermedades mentales. Un trastorno de la personalidad como la psicopatía, decías tú, no es una enfermedad mental, es un trastorno de la personalidad y normalmente los crímenes de psicópatas sí que tienen más historia. Decía el profesor García Andrade, un forense, que el crimen del loco es el crimen sin historia, porque verdaderamente no tiene ninguna historia, es un crimen con muy poco recorrido, ¿no? Pero el problema del psiquiátrico de Foncalén y de tantos otros es que en los años 80 se decidió cerrar los establecimientos psiquiátricos en España. Se dejaron nada más que 2 psiquiátricos penitenciarios, en Foncalén y en Sevilla, nada más, ahora mismo son los 2 únicos que hay, y se dejó la responsabilidad de los enfermos mentales a las familias. Entonces, eso ha provocado, y mi materia prima es la realidad, mi materia prima es lo que ocurre, y yo estoy, en los últimos 30 años, he tenido que cubrir, he tenido que escribir o que hablar sobre un montón de crímenes cometidos por personas con enfermedades mentales que estaban dejadas al cuidado de sus familias, nada más. Sus familias tienen la responsabilidad de que se tome la pastilla. Cuando no se toma la pastilla, pues pasa lo que pasó con Noelia Domingo, por ejemplo, el último caso de asesino en España más mediático, con un trastorno mental verdaderamente. Pensemos que era una persona que se creía que todo lo que había a su alrededor, el delirio de Fregoli, eran actores que interpretaban un papel y que ella formaba parte de esa gran especie de obra de teatro o de cine. Entonces, bueno, pues en un brote pasó lo que pasó y mató a 4 personas, ¿no? Entonces creo que hablaba alguien antes, creo que eras tú, de que en el crimen de un loco a veces hay una responsabilidad. Hace bien poco se condenó a un hombre en Majadahonda que cometió un crimen en Majadahonda, asesinó a una inquilina suya y la descuartizó metiéndola en una picadora de carne, una trituradora de carne. Ese hombre había dado en los últimos 10 años un montón de síntomas de que algo no iba bien. Se quedó encerrado durante 2 semanas con su novia diciendo que le afectaban las radiaciones, es decir, y nadie dio la voz de alarma, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al final es la sociedad, son las familias, son las parejas las que tienen que asumir un trabajo que seguramente no deberían ser ellos. Y en sitios como Foncalén lo que se deja es languidecer a la gente. Allí murió el arropiero, por ejemplo, Juan Manuel Delgado Villegas murió allí. Allí estuvo internado Francisco García Escalero, que es el último gran asesino en serie psicótico, un tipo que fue absuelto y se le aplicó una eximente completa, un asesino de mendigos, y allí está, languideció hasta que murió alcoholizado, perdido, ¿no? Creo que es una gran asignatura pendiente el tratamiento de las enfermedades mentales fuera de prisión, pero una vez que se delinque dentro de prisión, creo que es uno de los grandes agujeros que tiene el sistema penitenciario. Por cerrar el tema, si te parece, lo que comentabas de por qué en los blockbusters o bestsellers, que de por sí no tendrían que ser términos peyorativos, pero en muchas ocasiones lo son o los consideramos, el asesino, el psicópata, el asesino en serie parece llegar de ninguna parte y por ninguna razón. Sí que hay una razón, que es que funciona. Muchas veces funciona desde el punto de vista literario y funciona para el lector de ese tipo de libros. Muchas veces la literatura no es la realidad, la literatura es una estilización de la realidad, como quieras llamarlo, y muchas veces la verosimilitud en este tipo de libros no es tan importante como una cierta coherencia interna dentro de la narración. Hitchcock hablaba en el libro famoso de Truffaut de
mis amigos los verosimilistas, porque no consideraba que fuera tan importante que una obra, en este caso cinematográfica, pero podemos extenderlo a la literatura, fuera verosímil. El simple hecho es que funciona. Funciona porque estas obras, este tipo de libros o de películas, están más ligadas a la trama que a los personajes. Lo que tú comentabas, los personajes son más planos, está más ligado a la esencia de la trama, no a crear personajes profundos o volumétricos o como los quieras llamar. Y en ese sentido, las obras que sí tienen ese tipo de personajes son las que muchas veces se elevan por encima de esa media del blockbuster o del bestseller. No se venden, pero son obras que muchas veces trascienden el propio género, ¿no? Muy bien. Quería haceros otra pregunta general que tiene que ver con una cierta idea de qué es la salud mental y cómo entendemos la salud mental. Y esta idea podría expresarse como que quizás, solo quizás, los trastornos mentales recogidos por el famoso vademecum de la psiquiatría, el DSM, quizás no sean más que agudizaciones de la patología que es en sí misma la personalidad, lo que llamamos personalidad. Otra manera de decir esto es, ¿estamos todos locos en realidad? En la mesa anterior sobre feminicidios hablábamos de cómo el feminicidio es simplemente la punta del iceberg de una patología social, de un trastorno social y cultural y civilizatorio mucho más grave, que se llama patriarcado o mente patriarcal, que es una manera de pensar, una manera de construir el mundo, la realidad, que es muy tóxica y que nos afecta a todos. Entonces, de alguna manera, ¿estamos todos locos? Y es propio de la cultura, de la civilización que hemos desarrollado, el estar todos un poco mal de la cabeza. Cuando eso se agudiza, quizás podemos pasar a llamarlo trastorno mental, pero quizás sea un poco inquietante considerar, desde este punto de vista, que el trastorno mental solo sería la agudización de algo que ya llevamos adentro. ¿Qué opináis de esto que estoy diciendo? ¿Estoy diciendo una tontería? ¿Opináis que Tadea? Yo creo que la respuesta está en justo la pregunta que has dicho, ¿por qué produce tanta fascinación la enfermedad mental? Pues produce fascinación porque de alguna manera sabemos que podemos caer. Entonces intentamos buscar, siempre ha estado ahí cierto ocultismo en la enfermedad mental, ¿no? Intentando evitar que la gente supiese que sufrías o que tenías un ser que sufría de una depresión, una enfermedad mental. Entonces, dentro de ese enigma que es la enfermedad mental, eso hace que nos fascine y eso hace que sepamos que a la vuelta de la esquina qué enfermedad nos tocaría, ¿no? Nos tocaría más una depresión, nos tocaría más una ansiedad, y es en esa línea que has comentado tú, en la que vamos danzando, igual que el binomio de la salud física. Puedes estar enfermo, puedes estar sano, pero vas danzando esa línea. No estoy a favor de las etiquetas. Bien, ¿alguien más quiere decir algo sobre esto? Sí, David. Yo creo que, sin ser un experto científico en la materia, sí que en buena medida estamos todos locos y los escritores lo comprobamos cada vez que nos ponemos a escribir una novela, porque la propia realidad muchas veces nos estropea la novela o nos la supera, ¿no? Yo me planteé mucho escribir una novela ambientada en Gijón, una ciudad pequeña de provincia, sobre un asesino en serie, y cuidado a ver si me estoy flipando un poco. Y hace un mes o 2 meses, en Llanes, que es una localidad todavía más pequeña, claro, en Asturias, apalearon hasta la muerte a un concejal de un pueblo de, no sé lo que tendrá Llanes, 15.000 habitantes. Y lo que dices tú de la propia sociedad, cómo nos está llevando hacia un embudo, ¿no? Hace poco también en Madrid, ahora 3 semanas, leíamos y vimos las noticias de un padre que dejó a su bebé olvidada en el coche y se fue a trabajar y tenía totalmente la percepción de que había dejado a su bebé en la guardería. O sea, eso que comentabas tú del ritmo de vida que vivimos, la sociedad en la que vivimos, nos lleva a un estado que no sé si definirlo como locura, pero un estado en el que podemos llegar a rebasar ciertos límites, me parece que es evidente solo con abrir el periódico, ¿no? Bueno, con entrar en Internet para leer el periódico.
Esto nos llevaría también, yendo hacia la parte social del asunto. Hace poco, no recuerdo muy bien cómo era la noticia, pero leí algo sobre una investigación científica que dice que la gente, bueno, que el racismo, la gente que toma posiciones racistas, bueno, hacían un test y parece ser que puntuaban más bajo en cuanto a cociente intelectual y que había como más tendencia a algunas patologías mentales, en fin, qué sé yo, ¿no? A veces quizás el salto de lo personal a lo social a veces puede estar más relacionado con los males del mundo, por llamarlo de alguna manera, de lo que pensamos, ¿no? Pero volviendo a la... ¿Sí? Hay estudios que dicen que un 1% de la población tiene el psicópata, tiene ese trastorno de la personalidad. Y que un 1% de la población, si pasase por la escala de Robert Hare, que es la escala que mide la psicopatía, obtendría una puntuación bastante alta. Evidentemente, de ese 1% no todo el mundo se convierte en criminal, en asesino. De hecho, hay ilustres personajes como históricos y menos históricos que, bueno, hay quien dice que tienen todas las trazas de ser un psicópata. Andy Warhol, por ejemplo, era uno de ellos, o Mario Conde. Es otro de ellos, ¿no? Donde hay psiquiatras que dicen que consideran que ellos son psicópatas, ¿no? Eso, insisto, es un trastorno de la personalidad que comparte mucha gente. Esta misma tarde estaba leyendo un informe psiquiátrico forense de un par de asesinos, un tema reciente de Valencia, y es verdad que si a todos nos pasasen por el filtro que pasáis los profesionales de la salud mental, ese mismo filtro tan exigente, pues seguramente todos, hombre, igual no estaríamos todos locos, como era tu planteamiento, pero probablemente sí que se detectaría algún trastorno, detectaríamos algo que tenemos ahí escondido en algún rincón de la mente y que si se activa hacia un lado te puede convertir en un criminal, evidentemente. Pero hay una cosa que yo creo que es interesante, ¿no? Que hay que destacar, la consecuencia, ¿no? Desde el punto de vista criminológico, la diferenciación entre una persona que está enajenada a una persona que es consciente de sus actos, porque eso implica o que vaya a Foncalén a estar unos años y luego salga, como Noelia Domingo, o que esté 30 años de su vida encerrada, porque ha sido responsable de sus actos. Yo creo que en ese campo hay... tú hablabas de que Noelia Domingo es un caso muy claro. Yo no lo veo tan claro. Hay muchos casos famosos que vosotros conoceréis en los cuales se ha declarado judicialmente que la persona no era responsable de sus actos porque decían que era psicótica, porque tenía una enajenación transitoria, y luego en su comportamiento posterior se ha revelado que en realidad eran psicópatas, eran personas o que bien habían fingido o que habían ocultado de alguna forma ante los peritos judiciales su verdadera condición, ¿no? Y eso pues tiene unas consecuencias luego importantes, ¿no? para la sociedad. Y en eso quizá a lo mejor Tadea puede decirnos algo más. Esa difícil a veces diferenciación entre los distintos trastornos y entre la conciencia o no de los actos, ¿no? de los criminales. Pues ahí, por ejemplo, el DSM-5 que ha comentado, ¿no? Pues sí te dice, de estos 4 ítems, si cumple 3, entonces tiene tal trastorno. Si de estos cumple tal, tiene el otro. Es muy matemático todo. Es bastante matemático. ¿Se puede hacer matemáticas con el estado de una persona? A eso voy. Es matemático lo que es el diagnóstico. No. Pero luego es lo que comentabas, hasta qué punto has sido consciente de lo que hacías, no has sido consciente, hasta qué punto pasas la línea. Es que por eso yo defiendo mucho el contacto cara a cara o el contacto individual, claro. Porque los diagnósticos difícilmente explican una situación. Y eso que trabajo en salud mental con los diagnósticos, ¿no? Que es lo que comentabais. Claro, no, está claro que el saber hacer de un psicoterapeuta, de un psicólogo, de un psiquiatra, no hay un libro, ni un programa informático, ni nada que vaya a sustituir el día a día que tenéis las personas que trabajáis en salud mental. Está claro que tocar humanidad y acumular esta experiencia es lo fundamental. Y por la comprensión, porque una psicopatía puede ser útil. Es que siempre se habla de la psicopatía como negativo, pero es que un psicópata puede hacer el bien. Porque no es más allá que no sentir una empatía, pero utilizar las cosas, hacerlo utilitario. Es decir, si yo quiero que esta persona llegue a tal sitio, lo voy a conseguir, por mucho que no sienta empatía. Entonces, puede llegar a ser algo positivo, no siempre es negativo. Sí, de hecho, bueno,
no sé si es positivo o negativo, pero de hecho ahora que comentaba sobre porcentajes, 1% de la sociedad y tal, también he leído alguna vez en algún periódico que entre la clase política este porcentaje aumenta bastante y que en las élites empresariales este porcentaje aumenta mucho más todavía. Entonces, habría que sacar conclusiones de esto. Pues no lo sé. Un psicópata es un ególatra, es alguien capaz de manipular, es alguien mentiroso, quiero decir, son características comunes a muchos políticos y a los psicópatas, evidentemente. Claro, naturalmente. Al mismo tiempo, ¿alguien puede hacer un bien social desde la psicopatía? No lo dudo, seguro que sí, es muy posible. No abandono esta última pregunta que os he hecho sobre si todos estamos locos. Magán, por ejemplo, me gustaría que dijeras algo también, pero aprovecho para introducir la siguiente. Ya que hablábamos de todo esto, me estoy acordando del caso de Adolf Eichmann. Estoy hablando mucho de nazis, porque bueno, han sido un poco como el culmen de los locos peligrosos y de la psicopatía tremebunda. Pero bueno, cito a Eichmann, me acuerdo del libro de Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén. Fue un escándalo en su día que Hannah Arendt defendiera este concepto, la banalidad del mal. Adolf Eichmann, en la sociedad alemana de los años 30 y 40, pues era un funcionario ejemplar, un señor muy ordenado, que hacía su trabajo muy bien, también, no discutía las órdenes, que se convirtió en el arquitecto de toda la infraestructura de los trenes de la muerte, de los campos de exterminio. Entonces, cuando por fin lo detuvieron, lo secuestraron, los israelíes se lo llevaron a Jerusalén desde Argentina y lo juzgaron, pues él se defendía diciendo, oigan, yo es que cumplía órdenes. De ahí que Hannah Arendt hablara de este concepto de la banalidad del mal. Se pensaba, se defendía la idea, estaba muy asentada la idea de que los nazis eran criminales que tenían una conciencia de ser criminales. Y Hannah Arendt se atrevió a decir lo contrario. No, es que esto es una banalidad. Simplemente es un tipo que en ningún momento se planteó que estaba haciendo mal. O sea, en ningún momento para él hacer el bien era cumplir las órdenes. Aquí hay un fracaso moral, aunque a mí no me gusta hablar de moral. Me gusta más hablar de virtud en un sentido griego, como algo más autorregulado, más natural, más taoísta, si se me permite la expresión. Pero con Eichmann, bueno, es un caso duro porque es un enfermo mental, Eichmann, entonces retomo la pregunta anterior, ¿estamos todos un poco locos? ¿Un poco o mucho? Y además añado esta otra. ¿Qué os parece el caso de Eichmann, por ejemplo, el funcionario ejemplar y esta relación con lo que Hannah Arendt define como la banalidad del mal? Entonces, Magán. Creo que es verdad, somos todos locos. La verdad que yo no soy especialista en psicología, soy sociólogo, he trabajado en France Telecom como sociólogo y así que voy a contestar a la segunda pregunta. Trabajaba en un sitio donde, no sé si se habló de esto, hubo muchos casos de suicidios. Y también casos de homicidios. Se hablaron mucho de los suicidios, pero es verdad que había tantos homicidios como suicidios. Hannah Arendt habla de la banalidad del mal. Si el procedimiento, la regla lo permite, muchos individuos se convierten en criminales, aunque no sean psicópatas. Es decir, hacen como se convierten en un relevo del mal y no se daría fuera de este contexto. Hay un psicoanalista, Christophe Dejour, que aplica esto al funcionamiento de una empresa. He escrito un libro que se llama Perros de porcelana, que se tradujo en España. Hay un médico profesional que quiere matar a un empleado porque ve que se está suicidando poquito a poco y para que se revele la verdad sobre la violencia en el trabajo, en una organización del trabajo que lleva a los trabajadores a pulsiones autoagresivas, ideas negras, suicidios o pulsiones
Seguro que todos se os ha ocurrido pensando en un compañero de trabajo, ¡ay, lo voy a matar, ¿no? Más del 99% de la gente no va a cometer el crimen, pero hay una presión tal en el trabajo de los dirigentes que nos transforma, que nos convierte en pequeños funcionarios ejemplares y somos locos en el día a día, aplicamos métodos locos con la competencia de los individuos extrema, vamos a pisar al otro para tener un ascenso, para llevar un proyecto a cabo, para tener más extra para pagar el alquiler y en casa luego nos emocionamos con las víctimas de un huracán, etcétera, sin darnos cuenta de la locura de los procedimientos en los que participamos. Y si no aceptáramos estas reglas que nos convierten en pequeños verdugos, pues sería otra cosa. No estamos comparando con el sistema nazi, pero sí que estamos participando de ello. Con un ejemplo, no quiero hablar demasiado largo. Todos tenemos móviles. Trabajé para una empresa durante 10 años, para France Telecom, y cada año hay entre 10 y 30 personas que se suicidan a causa del trabajo. Cada año, usando mi móvil Orange, estoy participando de ello. Soy un asesino por procuración, participo de ello. Soy un verdugo también de estas personas que trabajan en la otra punta del mundo, ensamblando mi móvil, que trabajan en las minas para fabricar las baterías. Es decir, que soy culpable en silencio de una especie de agresión contra mujeres y hombres. ¿Bien? De Zara o de quien sea, es así, o sea, sí, somos cómplices de eso. Yo voy a contradecirte, David. Contradice. Yo no creo que Eichmann fuera un enfermo mental, ¿no? De hecho, para mí eso es la significación de la expresión la banalidad del mal. Es decir, que cualquiera de nosotros podría haber participado en esa cadena de terror, ¿no? Yo, por mi experiencia profesional, quizá me he podido investigar o estudiar pues, los casos de Ruanda, que son parecidos a lo que ocurrió en la Alemania nazi o en la antigua Yugoslavia, y lo que ves es que cuando se producen estos crímenes colectivos en el que todos participan, nuestros vecinos vienen a por nosotros a matarnos, ellos no son enfermos mentales. Alguien les ha provocado algo en su cabeza para que de repente nosotros dejemos de ser sus vecinos y nos convirtamos en una cosa, en algo que debe desaparecer. Y cuando se produce ese clic en la sociedad es cuando se producen las grandes masacres y esa es la explicación, ¿no? Esas personas luego vuelven a su cotidianidad y podemos verlo ahora en Yugoslavia o en Ruanda y seguramente la mayor parte de ellos en esos pueblos pequeños han matado a sus vecinos un día, desde el más mayor al más pequeño, todos han participado y luego a lo mejor las víctimas o los familiares de las víctimas tienen que volver ahí. Yo no creo que sea tan fácil cometer un crimen. Creo que hay un proceso mental en el cual que el psicópata a lo mejor lo tiene ya metido en la cabeza porque para él no le importa a nadie, pero para una persona que no sea un psicópata es mucho más difícil llegar a ese momento de querer matar a otro, como puede ser en un crimen pasional o en otro tipo de crímenes, ¿no? Seguimos con el tema Eichmann. Era una pregunta, no una afirmación. O sea, la pregunta era si Eichmann era un enfermo mental, podemos hablar de enfermedad mental, o de qué podemos hablar, ¿no? en este caso. Bueno, es difícil saberlo. Yo tengo una novela que hay una frase que dice: un hombre asentado en la rutina es un hombre muy peligroso, ¿no? Que viene a reflejar esa idea de que una vez que te acomodas y son otros los que toman tus propias decisiones, puedes llegar a cometer cualquier acción. Me interesa mucho el concepto de esas psicopatías que se forman en el trabajo. Yo dentro de mi obra, tanto de novela como de teatro, casi toda gira en torno a dos microcosmos que son o la familia o la empresa.
que son donde realmente se generan unas relaciones que siempre se exacerban, donde nunca somos nosotros mismos o no somos la parte de nosotros mismos que nos gustaría ser. Y sí que creo que yo, por ejemplo, no siento la necesidad de matar a un compañero, pero, por ejemplo, cuando hay que cortar hojas con la guillotina, a lo mejor cortarle el dedo índice o bueno, dejarlo un poco magullado, sí que es un sueño erótico que tengo en mi empresa, ¿no? Y que, bueno, espero que algún día pueda hacer realidad. Bueno, has citado, por cierto, dos grandes generadores de trastornos mentales que son la familia y la empresa. No sé si podríamos añadir el fútbol, no lo sé, pero bueno. No sé si has respondido tú también al tema. No, yo creo que Eichmann es fruto del delirio. Yo estoy de acuerdo contigo en que seguramente el caso de Eichmann es un caso aislado, ¿no? Las matanzas que tuvimos aquí al lado, a 3 horas de avión en Yugoslavia, podían ser equivalentes a lo que pasó en la Alemania nazi, en menor dimensión porque duró mucho menos tiempo, ¿no? Pero gente, bueno, a la que ya tuve ocasión de conocer porque tuve ocasión de cubrir ese conflicto bélico, gente aparentemente normal que se convertían no en los burócratas del nivel de eficacia de Eichmann, evidentemente, pero sí en gente que fuera convenciones, fuera ataduras y en medio de un clima en el que no solo no había ataduras ni convenciones ni cortapisas, sino que lo que era al fin y al cabo se premiaba esa eficacia asesina, pues bueno, lo preocupante o lo sorprendente de todo esto es que efectivamente acaba el conflicto y vuelven a sus pueblos y salvo los que han sido juzgados por tribunales internacionales, la mayoría de ellos han regresado a sus pueblos o algunos han venido a España a delinquir, por ejemplo. En el caso de la antigua Yugoslavia ha habido aquí pistoleros tanto serbios como croatas que han seguido aquí haciendo el mal a otro nivel, evidentemente, ¿no? Pero sí, yo creo que no, yo creo que probablemente Eichmann sí que, si alguien hubiese tenido la oportunidad de pasarle por un cuestionario, pues sí que sería un psicópata, pero desde luego no sería un loco, no creo que sea ningún loco. Y yo creo que también ahora que hablas de la guerra de la ex Yugoslavia, que en su momento fue un trauma también a nivel europeo, ¿no? Parecía que ya no iba a poder volver a pasar algo así en Europa y pasó de nuevo. También ahora asistimos a un resurgir de los fascismos, la ultraderecha muy preocupante, con unos discursos totalmente antidemocráticos. Parecía que no podía volver a ocurrir y poco a poco parece que todos estos movimientos van comiendo un espacio político y un espacio de poder cada vez más grande. Entonces, bueno, simplemente también la reflexión sería, o la pregunta sería, ¿hasta qué punto, si también estamos todos un poco locos y entendemos la salud mental o la falta de salud mental como una agudización de los síntomas de esa pequeña locura que ya llevamos adentro, hasta qué punto no estamos siempre en peligro de repetir tragedias sociales, tragedias de guerra, tragedias de confrontación social, como las habidas en Yugoslavia, como lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Hasta qué punto no estamos siempre a un paso de ese abismo? Por decir algo más, aunque tampoco quiero mezclar churras con merinas, recuerdo hace un año atrás una manifestación por la unidad de España en Barcelona, yo soy de Barcelona, iba yo caminando por el Paseo de Gracia y de repente oigo a un señor que a voz en grito cantaba una copla con una bandera española en la mano, una copla, no recuerdo la letra, pero decía algo así como: ya llega la hora en que os vamos a matar, ya llega la hora en que vamos a cubrir todo de sangre. No sé qué más decía, lo cantaba a voz en grito. Yo le escuché, reprimí las ganas de ir a bofetearle por no hacer la cosa peor, pero en ese momento me di cuenta de que a veces las grandes tragedias comienzan con pequeños enfrentamientos. No quiero exagerar tampoco, obviamente, pero realmente a veces es un poco preocupante el hecho de que el mundo vaya adquiriendo cada vez más todas estas tesituras, tensiones, radicalismos. No sé, ¿qué opináis de todo esto? Bueno, venga, Manu, empieza tú, que eres el que me provocas. A ver, yo soy algo más optimista que tú en este sentido. Menos mal. Creo que la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, pero creo que la lección de Yugoslavia le sirvió a Europa para bastante, ¿no? El problema es que
todo ha cambiado mucho desde la guerra de Yugoslavia. La guerra de Yugoslavia, que acabó a mediados de los años 90 del siglo pasado, el escenario mundial era muy distinto al que hay ahora, ¿no? La extrema derecha no es una cosa de ahora. La extrema derecha ha existido siempre y en países como Austria, como Hungría, tienen una larguísima tradición de partidos neofascistas o fascistas directamente, ¿no? Yo creo que el problema es que ahora los partidos de extrema derecha tienen munición para su discurso, a veces tienen munición para su discurso, ¿no? La munición que les da la emigración, la munición que les da la situación de ahora, es una munición que hace que en el año 90 no tenían prácticamente, ¿no? Entonces, lo que pasa es que un conflicto del cariz que tuvo lugar en Yugoslavia, que es casi un conflicto tribal, un conflicto que recordaba los conflictos tribales que hay en África, ¿no? Porque la gente se denunciaba, los vecinos se denunciaban entre vecinos, en mi aldea hay un serbo-croata o en mi aldea hay un serbo-bosnio, entonces eso era de un nivel casi tribal y primitivo. Fue una guerra, yo siempre digo lo mismo, fue una guerra de otro siglo verdaderamente, ¿no? La guerra que se vivió en Yugoslavia y sin embargo estábamos acabando el siglo XX. Entonces yo creo que de esa lección sí que creo que se aprendió, y por mucho incendiario que haya en Cataluña, que creo que está llena de incendiarios en ambos lados. Sí, por parte de los dos lados, obviamente. Creo que ambos lados del tablero están llenos de incendiarios en Cataluña. Pues creo que por mucho incendiario que haya, no creo que haya nunca como... hoy leía a algún irresponsable que decía que las independencias van más rápido cuando hay muertos, ¿no? Eso es una bestialidad, ¿no? Porque no creo, vamos, estoy seguro de que no va a haber ningún muerto en Cataluña porque, insisto, la lección de Yugoslavia, que sí que alguien ha querido hacer una analogía entre los primeros pasos que se dieron en Yugoslavia con lo que ha pasado en Cataluña, creo que es una barbaridad y que es una bauta de hacer esa comparación, ¿no? Y respecto al auge de la extrema derecha nunca ha dejado de estar. La extrema derecha nunca ha dejado de existir. En muchos países, al amparo del discurso xenófobo, al amparo del discurso de la inmigración, o incluso, desgraciadamente, amparados en grupos que poco tienen que ver con la política y más con el deporte, con el fútbol, siempre ha habido grupúsculos de extrema derecha, pero yo creo que de eso se ha aprendido. ¿Dónde están los grupos de extrema derecha ahora? ¿En qué países están más destacados? Pues en los países que tienen las fronteras más cercanas de donde viene la inmigración, evidentemente. Alors, je pense que c'est très compliqué de répondre à cette question et qu'à moins qu'on soit vraiment des... Aunque seamos brillantes en todos los ámbitos, pero creo que podemos contestar en un ámbito que es el de la literatura. La literatura es un indicio de la totalización de nuestro contexto. La amenaza no está donde la ultraderecha es fuerte, en Austria, en Italia, en España no sé, no conozco, en Francia sí también. Hay editores que tienen importancia, no son, hay como un aumento del discurso alrededor de la seguridad de la extrema derecha, pero la amenaza no viene de ahí directamente, porque no son fenómenos masivos como lo fueron en el pasado. La amenaza totalitaria viene de la economía, incluye la censura. En Francia no hay censura sobre algún libro, pero sí que se está desarrollando algún tipo de censura sobre lo que se puede escribir o no, lo que es políticamente correcto. Es decir, que no es lo mismo que lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, pero sí que es algo que existe por motivos económicos, bueno, que no tendrían por ser ideológicos, se favorece algún tipo de literatura, quizá con menos riqueza, en detrimento de temas más sensibles, y se escribe menos en la prensa porque molestan un poquito, pero sí que es el principio de la literatura. De ahí que los estados totalitarios atacan la literatura, porque la literatura valora, pone el dedo en lo que no funciona. Entonces, la amenaza no está tan cercana. No sé si me he explicado bien. Oui, je crois qu'aussi.
¿Hasta qué punto el sistema es responsable de que salgan estos sujetos, ¿no? O sea, por ejemplo, si cogemos algún ejemplo, por ejemplo, el caso de Columbine, ¿no? El famoso, esos dos chicos que entraron en un instituto y que se empiezan a cargar a la gente. No sé si os acordáis de la película de Gus Van Sant, ¿no? Él fue detrás de esos chicos a ver qué es lo que podía haber ocurrido, ¿no? Para que esta gente entrase ahí y se cargase tanta gente. Más recientemente, el caso de la isla esta en Noruega, donde llegó aquel, no se sabe muy bien si psicópata o enfermo mental, porque ahí también hay dudas sobre lo que es realmente, y empieza a disparar, ¿no? Magan hablaba también del entorno laboral, ¿no? Donde se producen muchos acosos. Si ese acoso se une a un problema, un pequeño brote o algo, pues a lo mejor da lugar a un asesino en serie o a un asesino masivo, ¿no? Yo creo que cuando se ven estos casos, hablabas tú de esos especie de energúmenos, ¿no? ¿Hasta qué punto el sistema ha permitido eso o inconscientemente lo ha creado, ¿no? Claro, esto es una pregunta fundamental. De hecho, claro, no es porque sí, muchas veces no es porque sí lo que llamamos locura o ciertas formas de criminalidad. Digamos que hay una mano detrás, es una mano estructural que mueve muchas cosas también, ¿no? ¿Estáis de acuerdo con esto? Sí, totalmente. Vamos, de hecho, yo creo que lo más reciente que tenemos es la crisis económica que hemos vivido, que todos sabemos que es una crisis provocada, no es una crisis que surja de ninguna parte. Hay gente que le interesa que hubiera esa crisis económica y financiera, y de hecho sabemos que durante esos años los productos de lujo se vendieron más que nada en España, ¿no? Y vemos quién tiene las casas que en su día se hipotecó a la gente que no pudo, o sea, que en su día se compró a la gente, se embargaron a la gente que no pudo pagarlas. Sí que creo que no estamos exentos de que mañana o pasado vuelva a suceder algo que nos complique la vida a todos, porque es que la guerra de Yugoslavia es de ayer, Irak es de antes de ayer, la segregación racial en Estados Unidos es de la semana pasada, y es que si me paro a pensar que tenemos nosotros que no hubiera en esa época que nos diferencie y que diga hay una barrera, que eso no va a volver a suceder, ¿qué tenemos? Pues no sé, las redes sociales, pues estamos fastidiadas porque es peor todavía aún, ¿no? Sí que creo que puede volver a pasar y que probablemente pasará. Y en cuanto a la censura o incluso la autocensura y la responsabilidad que tenemos los autores en ese ámbito, yo tengo una experiencia que, bueno, es una anecdótica, pero puede ser representativa. Cuando publiqué mi anterior novela, me la presentó una autora española muy traducida, muy conocida, de muchísimas ventas, y ella me dijo que ella no podría escribir en el momento en el que está esa novela, que tampoco era gran cosa, era simplemente, ahora me planteo si la protagonista era una psicópata, era una mujer que se le moría a su hijo y reaccionaba de una manera inesperada, digamos, con frialdad o con falta de empatía. Y decía que crear ese personaje con el que protagónico que el lector pudiera rechazar, ella no se iba a arriesgar a hacerlo ahora mismo en su momento de su carrera. Yo, como me lee muy poca gente, pues puedo hacer más o menos lo que quiera de momento, ¿no? Y entonces, bueno, en eso sí que hay un peligro y una responsabilidad también por parte de los escritores. Yo, recogiendo un poco lo que habéis comentado, sí que creo que no es necesario tener el pie dañado de antes para poder hacerte un esguince. De esa misma manera, no es necesario tener en el cerebro nada para poder caer en una enfermedad mental. Sí que es cierto que si has tenido lesiones posteriores, pues es más fácil que vuelvas a caer, ¿no? Eso por una parte. Y luego lo que habláis de los climas, hay microclimas, hay macroclimas, pero la base de todo es el control que están haciendo de la información. Y pues eso me hace ser poco optimista. O sea, es decir, están controlando tanto la información de la que disponemos que nos sentimos todos muy especiales, pero somos muy influenciables. Hasta el punto de que ha habido psicosis colectivas, todo un pueblo que ha creído lo mismo y algo que está fuera de la realidad, o sea, una alucinación colectiva. Entonces, el control que hacen de la información es a mí lo que más miedo me da y lo que me hace creer que podemos volver no pasos atrás, sino a burradas aún mayores. Claro.
Claro, eso también está, por supuesto. Quería aprovechar para deciros que si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que hacer, que aproveche para levantar la mano ahora, porque yo voy a ir acabando, así que quien quiera decir algo, este es el momento también, ya que yo, pues ahora te pasaremos el micro, ya que yo os plantearé una última pregunta, pero primero, pues pasamos el micro por aquí. Adelante. Hola, quería preguntaros dónde está la maldad. ¿Dónde está la maldad? La maldad, claro, porque antes siempre decía, hoy en día se dice, ha matado a sus hijos porque está loco el otro. Todo el que hace algo malo es porque está loco. Y antes se decía que era maldad, que existía la maldad porque existe la bondad, existe el bien y existe el mal. Esa dicotomía ha desaparecido. Bueno, ¿quién contesta esto? Yo creo que existe la maldad, claro que existe. Yo creo que hay gente intrínsecamente mala. No es el diagnóstico que tienen esa gente, ¿no? Sí que es verdad que me he encontrado a psicópatas que podían responder a eso, a que eran gente evidentemente mala. La maldad, yo la he visto porque, insisto, mi materia prima es la realidad y he visto a gente verdaderamente mala. Gente además tan mala que ha pasado, y ya está llena la casuística de Ramón Lasso, que fue condenado por asesinar a su mujer y a su hijo y simular suicidios de un accidente, salió y a los 2 años de salir asesinó a su hermano y a su cuñado. Es decir, que por la misma razón, por un motivo meramente económico, ¿no? Nada más. Pedro Luis Gallego, que fue condenado por 2 asesinatos y 18 agresiones sexuales en Burgos y Santander, pasó 20 años en prisión, en Burgos y Valladolid, pasó 20 años en prisión y al salir ha provocado 4 agresiones sexuales, ha cometido 4 agresiones sexuales más, ¿no? Es decir, que yo creo que sí que hay gente verdaderamente mala a la que el dolor de los demás le es absolutamente ajeno y si él quiere cumplir sus fines o ella quiere cumplir sus fines, pues los va a cumplir y si tiene que acabar con una vida, va a acabar con ella, ¿no? Yo sí que creo que existe la maldad. Otra cosa es alguien que tiene un trastorno, alguien que tiene una psicosis, alguien que es un esquizofrénico, eso es otra cosa, ¿no? Pero sí que hay gente intrínsecamente mala, de verdad. ¿Qué nos decís de la maldad y la bondad, Magán? Sí, bueno, no creo que sea así exactamente. Creo que la maldad no sea tanto un concepto, es una ideología, lo llamamos maldad durante una época, desde hace 200 años con la racionalidad damos una calidad, una cantidad alrededor de la maldad, lo define todo y lo define nada. Puede ser un concepto religioso, un concepto literario, se decía en el principio de esta mesa, en los thrillers americanos hay una dicotomía entre la maldad y la bondad y la novela policíaca americana clásica se construye en esto. Hay un orden moral, hay la bondad que es el investigador, el detective que quiere detener, contrarrestar al criminal, a la maldad, y el orden se restablece, pero es una representación, no designa nada, es algo borroso, un concepto borroso, no sé, en una sociedad. Leyendo a Sócrates, la pedofilia era algo normal en aquel entonces, ¿no? Y hoy pensamos que es alguien que tiene un problema psicológico, como mínimo. Es decir, que es un concepto cultural, una noción, un concepto. Creo que existe el mal y lo vemos porque nosotros sufrimos cuando nos lo hacen. Hay distintos niveles de maldad, evidentemente, un pequeño corrupto, ¿no? Como puede ser los de las tarjetas black. ¿Es que ellos no eran conscientes de sus actos? Por supuesto que sí, pero no les interesaba pensar si lo que hacían estaba mal o estaba bien. Evidentemente, luego ya subimos en la escala, un asesino ya es otra cosa, ¿no? Parece que eso es más evidente, pero sí que sabemos cuando las cosas están bien hechas o cuando no están bien. Yo sí que creo que tenemos esa conciencia como algo natural, de rechazo del sufrimiento ajeno. Vamos, no sé. Claro, para eso habría que tener bien interiorizado el concepto del bien social, por ejemplo, como para entender cuando uno causa sufrimiento ajeno. Bueno, no solo el bien social, sino el bien individual de todos los demás, uno por uno, en un tú a tú. Y
quiero decir que no llevamos muy bien ese tema, ¿no? Es como que el amor compasivo o empático no lo llevamos muy bien, como no llevamos muy bien tampoco el querernos a nosotros mismos muchas veces, ni mucho menos el querer a las autoridades que quizás tendrían que protegernos de males mayores. Pero bueno, te estoy divagando. ¿Queréis decirnos algo también sobre este tema? Sí, bueno, yo también creo que más o menos todos tenemos claro qué es lo malo y qué es lo bueno, y que evidentemente hablar es siempre un reduccionismo, pero también es una cuestión de percepción. Y pongo dos ejemplos. Hace 2 horas recogí a mi hijo de 4 años en el colegio, se me olvidó llevarle el plátano que le llevo todos los días, y me miró seriamente y me dijo, eres malo. Y dije, bueno, para mí no soy malo, pero en ese momento a lo mejor fui malo con mi hijo, ¿no? Y por otro lado estoy leyendo la biografía de Elon Musk, que probablemente es un genio, ¿no? Fundador de Tesla, SpaceX, todo esto, pero yo ante todo lo que me quedo es, este tío es malo, es un hijo de puta, es la peor persona del mundo. Y es probablemente un héroe social y pasará a la historia, y cuando se muera será como Steve Jobs, que cualquiera hoy en día quiere ponerse un jersey negro y dar una conferencia como Steve Jobs para motivar al mundo, ¿no? Pues ¿puedes decirnos algo, aunque sea un detalle, de por qué te parece que es malo? Bueno, él lo único que quiere es pisar a todo el mundo que se ponga delante de él. Quiere pisar a todos. Es como ¿Y se ve claramente en su biografía? De Amazon, se ve claramente en su biografía. Lo voy a leer. Interesante, ¿no? Saber qué tipo... Y pisar no es bueno. Sí, sí. Tadea, ¿nos quieres decir algo? Yo considero también que la maldad es algo cultural, es un concepto que va cambiando, que es bizarro, y creo que existen actos malvados, pero la esencia de la maldad no la creo como tal, porque si no también sería sencillo escribir sobre una persona mala. Y si piensas en un protagonista que va a acabar matando, un acto malvado, si empiezas a describirlo desde el inicio, desde su infancia, seguro que hay muchísimos motivos que van llevándole hacia ese acto. Me da igual que sea la psicopatía, que es una falta de empatía, pero considero que acaba siendo un conjunto de actos malvados. Sí que es cierto, hago un apunte, que a lo largo de la historia, y me remito a los padres del desierto en el siglo IV, por ejemplo, pero también a la moderna psiquiatría y psicoterapia, desde Freud hasta nuestros días sobre todo, ha habido un intento de crear una teoría del mal, pero que al mismo tiempo también muchas veces ha sido una teoría del sufrimiento. Y vuelvo al concepto inicial de traumatogenia. No quiero decir, no me voy a poner psicoanalítico, no voy a decir que todos nuestros males están en la infancia y en el amor que nos faltó de papá y de mamá, pero no, juegan otros factores, no tengo ninguna para ella duda, sí, para mí no. Sin duda, pero estoy seguro de que en este concepto traumatogenia, la educación, la relación afectiva o la falta de afectos en los primeros años de vida, estoy bastante seguro de que son temas fundamentales. Pero bueno, esta es mi opinión personal. Adelante. ¿Tienes el micro? Hola, un placer escucharlos. Me parece que sería interesante precisar que realmente las personas que padecen o que son, en cierta forma, que padecen trastornos mentales, no necesariamente quiere decir que sean malos o buenos. Las personas psicópatas o el sociópata en sí no distingue realmente qué es bien o qué es mal. Simplemente él causa sufrimiento, puede causarle a la madre, asesinar. Leí un caso de un adolescente que asesinó a su hermana de 4 años. Cuando su madre le preguntó, ¿por qué asesinaste a tu hermana pequeña?, le dijo lo siguiente: quería causarte tanto dolor, madre, que sabía que si mataba a Aileen, tu dolor iba a ser tan grande que jamás ibas a olvidar ese momento. Es un psicópata. Entonces, él no conoce lo que es el bien o el mal, pero sin embargo, en cierta forma se encuentra la contradicción del disfrute y el goce, y ese placer insano que siente en hacer sufrir a su madre. Eso lo leí en casuística penal, en la parte de criminología, donde encontré justamente esto, ¿no? Y como se trata de trastornos mentales, entonces
me parece que sería interesante, ¿no? Y en el caso de se habla, por ejemplo, también en el caso de los nazis, que me gustó mucho que lo mencionaran, ¿no? Hay muchas teorías que dicen, ¿los nazis realmente son malos o no? ¿Y por qué quisieron exaltar la raza aria? ¿Porque se creen los mejores de toda Europa o por qué? ¿No? Siempre está ese debate, hay tesis, hay gente que sigue defendiendo de que los nazis realmente no causaron ningún mal, pero sin embargo encontramos en la historia que hay una sugestión. Adolfo Hitler sugestionó a los nazis porque justamente hubo una coyuntura política interesante que prestó a este cabo, porque él era cabo, Adolfo Hitler, entonces a hacer esta exaltación de la raza aria y hacer el holocausto que todos conocemos, ¿no? Contra los judíos. Bueno, son contradicciones que encontramos, ¿no? Son diferentes paradigmas y sé que es un poco complejo y que también a la vez es un prisma porque se puede ver de mil caras, entonces me parece que es interesante, ¿no? Sí. Poder precisarlo. Bueno, muy bien, gracias. ¿Queréis comentar algo sobre esto? Bueno, debo decir que Tadea ha dicho algo muy parecido a lo que estás diciendo tú al principio, sobre el hecho de que, bueno, obviamente no es que uno sea un trastornado o un enfermo mental y sea malo por eso. Naturalmente no estamos diciendo eso. ¿Pero queréis comentar algo más al respecto? Un psicópata distingue perfectamente el bien del mal. Cuando causa dolor sabe que está mal lo que hace. Por eso es imputable en un juicio. Si no distinguiese sería inimputable y no podría ser condenado nunca. Pero un psicópata, curioso, alguien con un trastorno, es curioso, alguien con un trastorno de la personalidad del tipo de psicópata es imputable a todos los efectos porque distingue el bien y el mal. Cuando causa sufrimiento sabe que eso no lo debe hacer. Otra cosa es alguien que oye voces que le dicen que tiene que matar y entonces no distingue. Pero hablo de la legislación española por lo menos y de nuestro Código Penal y de nuestra ley de enjuiciamiento criminal. Un psicópata a todos los efectos es alguien que distingue el bien y el mal y que además no solo distingue, sino que tiene la capacidad volitiva para hacer o el bien o el mal y decide hacer el mal. ¿Por qué? Pues normalmente para cumplir algún fin, o bien una fantasía sexual, en el caso de los asesinos de mujeres es para cumplir algún tipo de fantasía, o bien para lograr algún objetivo. Pero todos los grandes psicópatas que ha dado los asesinos en serie españoles, que casi todos ellos han sido psicópatas y no psicóticos, hablo de Joaquín Ferrandiz, hablo de José Antonio Rodríguez Vega, asesinos que fueron diagnosticados de psicopatía, un trastorno de personalidad del tipo psicópata, distinguían el bien y el mal, sabían. Ferrandiz sabía que cuando asesinaba a una prostituta estrangulándola, lo que estaba haciendo era dar rienda suelta a su fantasía absoluta de la dominación. Y la dominación más absoluta es la de dominar la vida de la mujer, ¿no? Bueno, pero lo sabía perfectamente que estaba haciendo el mal. Tanto lo sabía que cuando un camionero llamado Claudio Alba es detenido en relación, acusado de 3 de los crímenes que verdaderamente había cometido Ferrandiz, Ferrandiz deja de matar mientras Claudio Alba está en la cárcel, porque sabe que ya hay un culpable de sus crímenes. Fíjate si distingue, fíjate si es capaz de distinguir, hasta ese punto. Así son los psicópatas. Pero es curioso el caso que has comentado, porque sí, el motivo... Justamente por eso es que me atreví a comentarlo, porque encontré que en cierta forma como que no encaja, ¿no? Porque todos en cierta forma, las personas que padecen trastornos mentales o los que están diagnosticados porque son sociópatas o psicópatas, tienen un perfil. Entonces, como cumple, y eso es lo que me llamó la atención y como lo mencionaron, por eso es que mi atrevimiento, ¿no? Sí. Es curioso porque si se supone que un psicópata no siente la empatía, sí que es verdad que no hace falta sentir el dolor para saber qué es dolor. Pero en ese caso concreto, él no quería llegar a ser presidente de su empresa y por eso mata a su hermana, que lo has comentado. Él quería causar dolor y por eso por eso intenta con el dolor. Entonces, la verdad es que a mí me crean mis dudas de hasta qué punto un psicópata, por producir dolor, que es por intentar producir en otra persona una emoción, actúa utilizando la emoción. Y solo tenía 14 años cuando asesinó a su hermana de 4 años. Sí, hay que decir, leí ese caso, hay que decir que la madre, a pesar de todo, siguió yendo a ver a su hijo. Sí, en todo momento lo visitó. Siguió estando junto a él, ¿no? Que me parece que más allá de los actos de él, me parece
me emociona y es encomiable que la madre igualmente... ¿Y tú no crees que es porque ella se sentía responsable de haberlo creado? Puede ser, pero me parece que más allá de su sentimiento de culpa, de lo que pueda albergar en ese sentido, me parece que ella lo hizo, bueno, por lo menos también recuerdo un poquito por lo que leí, que ella decía que lo hacía desde verdaderamente un sentimiento de que antes que todo pues ella era madre y ejercía como madre, ¿no? Con lo cual quizás eso sea una esperanza de salvación en cierto modo. Entonces, la pregunta que me planteo, yo sí que quiero plantear una pregunta que tiene que ver con la literatura. Hay casos de este tipo, individuales, que se pueden explicar con historias, y hay que ver en cada caso qué es lo que tiene que ver con la literatura. Bueno, quiero provocar, es lo que quiero hacer. Eso da como la excitación para el lector, porque son casos individuales en los que no nos podemos identificar, son cosas exteriores. Entonces, ¿por qué tienen algún interés? ¿Nos hablan de un mundo en el que vivimos? ¿Nos hablan de una disfunción social? No. Una persona que tiene un problema mental, que se tiene que ingresar, y si comete 3 crímenes, se le ingresa o va a la cárcel porque se considera que es responsable de sus actos, pero la literatura puede recoger este caso, no lo sé, hablar de estos casos individuales, sí, nos da curiosidad, fascinación, lo hablábamos por la faceta mórbida de estos casos, pero no se habla de algo universal del mundo en el que vivimos. Pregunto. Sí, Magán nos recuerda que nos hemos ido por los cerros de Úbeda, nos hemos ido por las ramas y tiene toda la razón. Y no solo eso, sino que además hemos llegado al final de esta charla porque se nos ha acabado el tiempo. Así que creo que quizás esto quede para una nueva ocasión para ponerle un punto y final a esta pregunta que nos hacía Magán, con toda la razón, por cierto. Así que por mi parte, nada más, simplemente agradeceros el haber venido a todos. La verdad es que gracias por vuestros libros también, gracias por vuestra aportación y gracias a todos vosotros por habernos acompañado esta tarde. Bueno, gracias.